Pulido de perfiles y cordones de soldadura con esmeril. El detallado o acabado de un producto es realmente importante, ya que los clientes esperan que se los entregues con la mejor estética posible. Por eso, debes saber cómo pulir los perfiles de metal y los cordones de soldadura de unión de metales, utilizando como herramienta el esmeril angular. Un esmeril angular es una herramienta compuesta por un motor eléctrico. Ocupan discos para realizar el pulido o desbaste, llamados también discos abrasivos. Para ello, se debe saber el diámetro de la máquina y del disco, y la velocidad máxima de trabajo. El diámetro del esmeril angular se refiere a la distancia máxima permitida para insertarle un disco, por lo que está directamente relacionado con el diámetro del disco. El tipo de grano abrasivo indica la operación de trabajo, ya sea trabajo blando o fuerte. Por ejemplo, para aceros o hierro, te recomendamos utilizar discos con grano de óxido de aluminio, dado que tienen alta resistencia al desgaste y al impacto. Por otro lado, para trabajar aluminio, cobre y sus aleaciones, te recomendamos un disco de óxido zirconado, dado que presenta alta resistencia y capacidad de remoción, supera 1 o 2 veces más al óxido de aluminio. Para acero inoxidable, puedes emplear los discos con tipo de grano de óxido de aluminio y óxido zirconado. Las operaciones que se pueden hacer con los discos de desbaste o pulido son: limpieza de superficie antes de la soldadura, desbaste de cordones de soldadura, remoción de defectos superficiales, rebabado de piezas fundidas. Antes de comenzar el proceso de pulido, debes portar tu equipo de protección individual. Ahora bien, para pulir un perfil de metal o un cordón de soldadura, primero debes fijar la pieza a trabajar con una herramienta de sujeción, por ejemplo, una prensa de banco. Después, selecciona el disco de desbaste adecuado y móntalo en la herramienta. Para montar el disco, debes tomar en cuenta lo siguiente. Inspecciona el disco para detectar posibles fallas o fisuras. Verifica la velocidad máxima de la herramienta y la señalada en la etiqueta del disco. Revisa el estado de las bridas o plato de unión, la interior y la de apriete. Verifica que el disco esté centrado, asentándolo sobre su brida interior. Fija el disco en el eje colocando la brida de apriete. Aprieta suavemente la tuerca con la llave correcta. Ahora puedes empezar el proceso de pulido. La posición de trabajo adecuada es aquella en la que el disco trabaja formando un ángulo de 30 grados, con relación a la superficie de la pieza. Nunca debe utilizarse a 0 grados, ya que esto provoca el daño de la malla de refuerzo lateral del disco. Toma con las dos manos el esmeril, adoptando la posición de trabajo, y realiza pasadas sobre la parte a trabajar hasta que quede lo más estética posible. Cuando veas que la parte a trabajar queda uniforme respecto al resto de la pieza, es momento de detener el proceso de pulido, pues de lo contrario, podrías rebajar su grosor más de lo requerido. Durante el proceso, debes tener presente lo siguiente. Ubícate fuera de la proyección de las partículas. No utilices discos de corte en lugar de discos de desbaste. Verifica el estado del cable, del enchufe, del disco y la carcasa de protección. No inicies tu trabajo con un disco nuevo sin antes haberlo dejado girar en vacío por unos 30 segundos. No dejes el esmeril angular antes que deje de girar el disco. Por ningún motivo retires la carcasa protectora de la herramienta. No cambies un disco sin antes haber desenchufado la herramienta. No sometas el disco a sobreesfuerzos laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Para parar el disco en funcionamiento, nunca lo frenes contra el material, déjalo que se detenga en vacío. Como puedes ver, el procedimiento para pulir un perfil de metal o cordón de soldadura es muy sencillo,